Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Hoy vine aquí a Sinfonía porque quería transmitir en vivo el libro de La felicidad de nuestros hijos del doctor Wayne Dyer, pero ¿qué creen? Me equivoqué y me traje El mundo de Sophie. Porque sí les dije que tengo una página que se llama Ser Humano, y en esa página de Ser Humano también estoy transmitiendo el libro de La felicidad de nuestros hijos del doctor Wayne Dyer. Así que hoy les voy a grabar aquí. Ayer vimos el video, vimos lo que son los semitas. Hoy vamos a ver Israel. Ajá. ¿Qué es Israel? Ajá. Hoy nos toca ver, aquí está, ¿qué es Israel? Un segundo, no se me desesperen. Pues bueno, y mientras vean el paisaje. Dice, no pretendo competir con tu profesor de religión, querida Sofía. No obstante, conviene hacer un breve resumen de los antecedentes judíos del cristianismo. Todo empezó cuando Dios creó al mundo. En las primeras páginas de la Biblia se habla de esta creación, pero más tarde los hombres se rebelaron contra Dios. El castigo no fue solo la expulsión de Adán y Eva en el jardín del Edén, sino también la entrada de la muerte en el mundo. La desobediencia de los hombres a Dios atraviesa como un hilo rojo toda la Biblia. Si seguimos leyendo el Génesis, nos enteramos del diluvio y de la arca de Noé. Luego tenemos que Dios estableció un pacto con Abraham y su estirpe. Según este pacto, Abraham y su estirpe cumplirían los mandamientos de Dios, y a cambio Dios se comprometía a proteger a los descendientes de Abraham. Este pacto fue renovado cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, donde esto ocurrió alrededor de 1200 años antes de Cristo. Para entonces, los israelitas llevaban mucho tiempo de esclavitud en Egipto, pero mediante la ayuda del pueblo pudo volver a Israel. Alrededor del año 1000 antes de Cristo, es decir, mucho antes de la experiencia de ningún filósofo griego, como hablar de los tres grandes reyes de Israel, el primero fue Saúl, luego vino David y tras él el rey Salomón. Todo Israel estaba entonces unido en una sola monarquía. Ahí voy. Miren qué hermoso se ve el atardecer. Dice, particularmente bajo el reinado del rey David, una época de grandeza política, militar y cultural. En su investidura los reyes eran ungidos por el pueblo, obteniendo el título de Mesías, que significaba el ungido. El contexto religioso, los reyes eran considerados siempre intermediarios entre Dios y el pueblo. A los reyes se les llamaba, por tanto, hijos de Dios, y el país podía entonces llamarse Reino de Dios. Pero Israel no tardó mucho en debilitarse y pronto se dividió en un reino norte, Israel, y en un reino sur, Judea. En el año 722, el reino del norte fue invadido por los sirios y perdió toda importancia política y religiosa. No le fue mucho mejor a los del reino del sur, que fueron conquistados por los babilonios en el año 586. El templo quedó semidestruido y gran parte del pueblo fue conducido a Babilonia. Esta prisión babilónica duró hasta el año 539, en que el pueblo pudo volver a Jerusalén para reconstruir su templo. No obstante, durante la época anterior a la nuestra era, los judíos estuvieron constantemente bajo el dominio extranjero. Los judíos se preguntaban por qué se había disuelto el reino de David y por qué su pueblo estaba siempre sometido a tantas desgracias. Si Dios había prometido proteger a Israel,
pero el pueblo, por su parte, había prometido cumplir los mandamientos de Dios. Poco a poco se iba extendiendo la creencia de que Dios estaba castigando a Israel por su desobediencia. Desde aproximadamente el año 750 a.C., surgieron una serie de profetas que predicaron el castigo de Dios a Israel, porque el pueblo no cumplía los mandatos del Señor. Un día Dios juzgaría a Israel, decían. A esta clase de predicaciones las llamamos profecías del juicio final. Pronto surgieron también profetas, que decían que Dios salvaría a una pequeña parte del pueblo y enviaría a un príncipe de la paz y a un rey de la paz, ¿en qué iba? En que Dios salvará a una pequeña parte del pueblo y enviará a un príncipe de la paz o a un rey de la paz de la estirpe de David, pero para que restituyera el antiguo reino de David. De esta manera, el pueblo tendría un futuro feliz. Este pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz, dijo el profeta Isaías, y sobre aquellos que habitan el país de las sombras, la luz brotará a rayos. A este tipo de profecías las llamamos profecías de salvación. Para ser más precisos, el pueblo de Israel vivió feliz bajo el rey David. Conforme las cosas empeoraban para los israelitas, los profetas predicaban la llegada de un nuevo rey de la estirpe de David. Este Mesías, o Hijo de Dios, salvaría al pueblo, reconstruiría a Israel como una gran potencia y fundaría un reino de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, pues nos describió muy bien a Israel. Ayer vimos a los semitas, antier vimos a los indoeuropeos, hoy vimos lo que es Israel, cómo se fundó y cómo se dividió. Lo que son los profetas y lo que son los profetas de salvación. Estuvo muy interesante, ¿verdad? Me encanta la filosofía porque eso nos abre expectativas, nos abre cosas diferentes, pero además nos enseña las raíces de dónde viene todo. Eso es lo más importante y nos quita muchos velos de la cara o de los ojos, ¿no? O yo diría de la mente. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les ha gustado, regálenme un like. Miren, ahí están las gelatinas. ¿Qué tal? Me despido de ustedes.